Las escalinatas del tribunal se llenaron de manifestantes y contramanifestantes cuando la comandante teniente Naya Briggs fue escoltada hacia el interior, su ilustre carrera militar pareciendo terminar en desgracia. Apenas horas antes de su ceremonia de la Medalla de Honor, la primera francotiradora negra de los SEAL de la Marina había sido arrestada de manera espectacular, con las muñecas ahora atadas por el mismo país por el que había derramado su sangre. Dentro de la tensa sala del tribunal, excompañeros de equipo observaban con incredulidad mientras los fiscales del gobierno se preparaban no solo para hundir a Briggs, sino también para enterrar las pruebas contundentes que ella había descubierto en 1990, Afganistán. Cuando la jueza Thompson pidió su declaración, Naya guardó silencio, manteniendo intacta su disciplina de francotiradora incluso en ese momento. El estruendo repentino de las puertas del tribunal hizo que todas las miradas se volvieran cuando el almirante Bond entró con paso firme, imponiendo un silencio inmediato. La operación clasificada que todos creían enterrada estaba a punto de salir a la luz, y las poderosas figuras que habían orquestado su encubrimiento no tenían idea de lo que ocurre cuando acorralas a una guerrera que no tiene nada que perder. Pero antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos ves hoy, y si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte. Las escalinatas del tribunal estaban atestadas de manifestantes, con sus pancartas ondeando como boyas en un mar embravecido. Unas decían, «Liberad a Briggs», mientras otras proclamaban, «Los traidores merecen la muerte». Furgonetas de noticias alineaban la calle, sus antenas parabólicas apuntando al cielo, mientras los reporteros entregaban actualizaciones con prisas ante las cámaras. Estamos en directo frente al Tribunal Federal, donde la comandante teniente Naya Briggs, la primera francotiradora negra de los SEAL de la Marina en la historia de EE, está a punto de ser procesada por unos cargos que han conmocionado a la nación, anunció sin aliento un reportero. Briggs fue arrestada ayer durante lo que debía haber sido su ceremonia de la Medalla de Honor, en lo que muchos llaman un acto de justicia o la mayor injusticia militar de la historia. En el interior, el vestíbulo de mármol quedó en silencio cuando las pesadas puertas de roble se abrieron. La comandante teniente Naya Briggs entró, con muñecas y tobillos sujetos por esposas de acero que resonaban a cada paso medido. A pesar del mono naranja que había reemplazado su uniforme de gala, conservaba un aporte marcial inconfundible. Los hombros, firmes, el mentón, elevado, los ojos oscuros, fijos en un punto al frente. La sala estalló en susurros. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras los dibujantes recogían su perfil. La expresión de Naya no revelaba nada, ni miedo, ni ira, ni confusión. Solo la calma calculadora que la había hecho legendaria tras la mira de un fusil. «Todos de pie», anunció el alguacil cuando la jueza Elaine Thompson apareció, su toga negra susurrando con cada paso mientras se sentaba en el estrado. La fría mirada de la jueza recorrió la abarrotada sala antes de posarse en Naya. «Pueden sentarse», dijo con voz clara en aquel repentino silencio. «Estamos aquí para la lectura de cargos contra la comandante teniente Naya Briggs por...». Hizo una pausa mientras ajustaba sus gafas y revisaba el documento. «Violación de seguridad nacional, divulgación no autorizada de información clasificada y posibles cargos de traición por determinarse». En la tercera fila, 4 hombres de paisano permanecían rígidos, sus cortes de pelo militares y ojos vigilantes delatando que aún llevaban el SEAL Team 6 en la piel. Se intercambiaron miradas que decían mucho sin pronunciar palabra. «¿Qué demonios está pasando?», susurró uno de ellos. Jackson Taylor, al hombre a su lado. «Hace 24 horas iba a recibir la medalla de honor». El otro, Mike Simmons, negó con la cabeza. «Algo no cuadra. Naya no traicionaría la seguridad del país, después de todo lo que hemos pasado». «La acusada debe ponerse de pie», ordenó la jueza Thompson. Naya se levantó y las cadenas en sus tobillos tintinearon suavemente. El fiscal asistente de EE, Philip Mercer, se acercó al estrado. Alto, delgado y con canas, irradiaba la seguridad de quien está acostumbrado a ganar. «Su señoría, la comandante teniente Briggs ha comprometido deliberada y maliciosamente la seguridad nacional al revelar detalles operativos clasificados de una misión ultrasecreta. El gobierno pide que se le niegue la fianza, puesto que representa un riesgo de fuga y una amenaza continua para la seguridad nacional».
La jueza Thompson miró a Naya por encima de sus gafas. Comandante Teniente Briggs, ¿cómo se declara? La sala contuvo el aliento. El abogado defensor de Naya, un public defender, visiblemente nervioso asignado solo horas antes, posó una mano temblorosa sobre su brazo. Naya guardó silencio, su mirada fija en un punto más allá del estrado. Comandante Teniente, repitió la jueza Thompson, clavando en ella un tono más cortante. Le pregunto, ¿cómo se declara ante estos cargos? Aún así, Naya no dijo palabra. Su abogado carraspeó. Su señoría, mi clienta desea reservar su declaración hasta poder escucharla directamente de ella. La jueza Thompson lo interrumpió. El silencio se alargó incómodo. Hasta la datilógrafa judicial tenía los dedos suspendidos sobre la máquina. Desde su asiento en la última fila, la agente del Departamento de Justicia, Camille Harris, observaba con interés intenso. Con solo 32 años, era una de las más jóvenes en alcanzar su puesto en la División de Seguridad Nacional de la DOJ. Algo en este caso le pareció extraño desde que el expediente llegó a su mesa esa mañana. A diferencia de los demás presentes, la atención de Camille no se centraba solo en el rostro imperturbable de Naya, sino en los detalles que muchos pasaban por alto. El nivel innecesario de sujeción a una oficial sin antecedentes de violencia fuera del combate, la prisa con que se llevaban a cabo los trámites, la ausencia de oficiales navales de alto rango para defender los intereses de la Marina. Mientras Camille escudriñaba la sala, advirtió a un hombre que se deslizaba silenciosamente por la puerta lateral. Un caballero de unos 60 años, distinguido, con un traje caro que no ocultaba su porte castrense. Era el senador James Williams, presidente del Comité de Servicios Armados. Se acomodó en el rincón trasero, con el rostro inescrutable, mientras observaba a Nia Briggs. El duelo entre juez y acusada continuó hasta que el abogado de Nia intentó de nuevo. Señoría, dada la naturaleza sensible de... Estoy perdiendo la paciencia, abogado, advirtió la jueza Thompson. De repente un destello de memoria pareció cruzar el rostro de Nia, la única emoción que había mostrado desde que entró en la sala. Por un segundo, quienes la miraban con atención pudieron verla en otro lugar. El estampido de disparos, gritos en un idioma que pocos en la sala comprenderían, el peso de un fusil en sus manos, mientras tomaba decisiones imposibles bajo fuego. Luego pasó el momento y su compostura volvió. Teniente comandante Briggs, dijo la jueza Thompson, cuya paciencia ya evidenciaba desgaste. Su distinguido historial de servicio no es un escudo contra la justicia. Este tribunal exige su declaración. Justo cuando la jueza se disponía a dictar una acusación por desacato, las puertas principales, situadas al fondo de la sala, se abrieron de golpe. El estruendo captó todas las miradas. Una figura alta e imponente se plantó en el umbral. El almirante James Bond, comandante del Mando de Guerra Naval Especial, entró con pasos medidos, el pecho adornado con filas de condecoraciones de combate. Se movía con la autoridad silenciosa de quien lleva décadas tomando decisiones de vida o muerte. La sala guardó un silencio absoluto. Hasta el fiscal perdió su aire confiado. Tras el almirante, un muro humano de hombres y mujeres con trajes oscuros formaba una barrera protectora. Agentes de élite de diversas ramas de inteligencia, cuya presencia resultaba tan inesperada como intimidante. Este procedimiento queda suspendido, anunció el almirante Bond. Su voz llegaba a cada rincón sin alzarla. Necesito hablar con la jueza y los abogados en cámara. De inmediato. En el rostro de la jueza Thompson se reflejó primero la sorpresa y luego un atisbo de molestia por la interrupción. Pero algo en la expresión del almirante la hizo asentir lentamente. Se suspende la sesión durante 30 minutos, decretó cerrando su masa con más fuerza de la necesaria. Cuando la sala estalló en murmullos excitados, los ojos de Nia se cruzaron con los del almirante durante un instante. No intercambiaron palabras, pero algo en su postura cambió casi imperceptiblemente. Tal vez un leve alivio de la tensión o el reconocimiento de un aliado en un lugar inesperado. Camille Harris observó el intercambio con vivo interés, su mente intentando enlazar piezas de un rompecabezas que no acababa de ver. Se deslizó fuera de su fila y se dirigió hacia la salida, sacando el móvil para hacer una llamada. Lo que estuviera ocurriendo allí iba mucho más allá de un simple caso de información filtrada. El implacable sol de Afganistán castigaba las rocas que rodeaban el valle. A través de la mira de su fusil, la teniente comandante Nia Briggs vigilaba el complejo desde lo alto,
con la paciencia de un depredador. 2 años antes, y a mundos de distancia de la sala donde su destino pendía de un hilo, Naya había comandado la Operación Vidrio, Daga, una misión tan clasificada que solo unos pocos en el Pentágono conocían su existencia. Zona objetivo asegurada, comandante, informó la voz del especialista de primera clase, Rhys Dalton, en su auricular. Situado en la cresta opuesta, Dalton actuaba como observador y segundo al mando en aquella misión. Recibido, respondió Naya, con voz apenas audible pese a que nadie podría oírla desde su posición. Equipo Bravo, ¿estatus? En posición, señorita, contestó Mike Simmons. Cobertura por el flanco este. Equipo Charlie, listo. Listos para avanzar a su señal, añadió Jackson Taylor al frente del tercer equipo. Naya inhaló despacio, controlada, mientras volvía a examinar el complejo. Desde fuera, parecía nada más que un puesto remoto, el tipo de lugar que no atraería la atención en ninguna imagen satelital, pero informaciones obtenidas de fuentes muy elevadas sugerían todo lo contrario. Recuerda, esto es solo observación, les recordó Nia a su equipo. Confirmamos la presencia de la unidad rebelde, documentamos sus actividades y extraemos. El mando quiere pruebas antes de enviar una fuerza mayor. Lo que su equipo no sabía, lo que solo Naya y el almirante Bond conocían, era la verdadera naturaleza de su objetivo. No perseguían terroristas, ni siquiera a la cúpula talibán. Seguían a operativos estadounidenses. Una unidad especial financiada por la CIA con el nombre en clave Ember, que había desaparecido hace 3 meses. Movimiento en la entrada sur, informó Dalton. 2 vehículos acercándose. A través de su telescopio, Naya observó cómo un par de todoterrenos sin distintivos entraban en el complejo. Hombres con ropa de civil descendieron, pero sus movimientos traicionaban entrenamiento militar. Uno de ellos lo reconoció de inmediato. Coronel Marcus Reed, presunto líder de Ember. Visual confirmado sobre el objetivo principal, susurró. Mientras ajustaba su lente para seguir a Reed hacia el edificio, la voz de Dalton sonó de nuevo, pero con otro tono. Comandante, capto algo en térmico que no encaja con el informe. Hay muchas más firmas de calor en el edificio este de las que debería haber. Nia frunció el ceño. ¿Cuántas? Al menos 20, quizá 30, y están agrupadas. No se mueven como combatientes. Un frío helador se instaló en el estómago de Nia. Mantén posición. Rodearé para tomar un mejor ángulo. Con la eficiencia silenciosa que le había ganado leyenda entre los SEALs, Naya se recolocó en un saliente rocoso que le ofrecía vista a los ventanales del edificio este. Lo que vio la dejó helada. Hombres, mujeres y niños. Se repitió mentalmente. Civiles hacinados en algo que parecían celdas. Algunos vestían la ropa tradicional de las aldeas locales. Otros no parecían afganos en absoluto. Todos lucían desnutridos, aterrados. ¿Lo ves, Dalton?, susurró. Afirmativo, respondió él con la voz tensa. Esto no es una base, es una prisión. Nia activó su dispositivo de comunicación satelital segura. Glass Dagger a Lighthouse. Transmisión prioritaria solo para el almirante Bourne. Tras un instante de estática, la voz del almirante Bourne respondió. Adelante, Glass Dagger. Señor, Ember no solo actúa por su cuenta, mantienen civiles contra su voluntad, de múltiples nacionalidades e incluso niños. Solicito autorización inmediata de extracción. Hubo una larga pausa antes de que Bourne contestara. Negativo, comandante. Mantengan observación. Necesitamos más inteligencia antes de actuar. Con respeto, señor, esas personas necesitan atención médica inmediata, insistió Naya. Algunos parecen sujetos a... Se detuvo, luchando por procesar lo que veía a través de su telescopio. Señor, creo que los están usando para algún tipo de experimentos. Esta vez la pausa fue aún más larga. Comandante Briggs, sus órdenes siguen sin cambios. Documente todo, pero no entable fuego. No podemos arriesgarnos a un incidente internacional sin pruebas irrefutables. Entendido, señor, respondió Naya, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba lo contrario. Durante 6 horas, su equipo mantuvo la vigilancia, documentando entradas y salidas del complejo. En 2 ocasiones, Nia vio al personal médico entrar al edificio este. Una vez sacaron lo que pareció ser un cuerpo. Al caer la noche, la determinación de Naya se endureció. Equipo, nuevas órdenes, anunció por el canal seguro. Vamos a entrar. ¿Comandante?, cuestionó Simmons. Esas no eran nuestras órdenes.
Anulo las directivas anteriores por imperativo humanitario, respondió Naya. Esto es ahora una operación de rescate. El equipo Bravo creará una distracción en el perímetro norte. El equipo Charlie asegurará el edificio principal y las comunicaciones. Dalton y yo extraeremos a los prisioneros. Guardó silencio un instante. Luego su equipo respondió con una serie de afirmativos. Confiaban en su criterio sin reservas. La habían seguido al infierno y lo harían de nuevo. Lo que Naya ignoraba era que Dalton ya estaba comprometido. Más temprano ese día, mientras ella estaba centrada en el complejo, él se había escabullido para contactar a un operativo de Black River, una empresa militar privada vinculada a Ember. Mientras Naya y su equipo se preparaban para avanzar, Dalton envió un breve mensaje desde un teléfono desechable. Equipo SEAL entrando. Glass Dagger comprometida. El asalto comenzó a las 0200 horas. El equipo Bravo ejecutó la distracción perfecta. Una serie de explosiones controladas en el perímetro norte que atrajeron a la mayor parte de la seguridad del complejo. Team Charlie se movió con precisión, asegurando el edificio principal en cuestión de minutos. Naya y Dalton se acercaron al edificio de la prisión desde el sur, eliminando a 2 guardias con armas silenciadas antes de llegar a la puerta principal. «¡Cúbreme!», ordenó Nia mientras empezaba a manipular la cerradura electrónica. Dentro encontraron condiciones aún peores de lo que habían parecido a través de la mira. 37 civiles, incluidos 9 niños, estaban retenidos en condiciones que violaban todos los protocolos de la Convención de Ginebra. Muchos mostraban signos de experimentación médica, puntos de inyección, cicatrices quirúrgicas, dispositivos de monitoreo adheridos a sus cuerpos. «¿Qué demonios es este lugar?», susurró Dalton, con el rostro pálido incluso a la tenue luz. «Sáquenlos de aquí», ordenó Naya, manteniendo la voz firme a pesar del horror. «Equipo Charlie, necesitamos evacuación médica inmediata para los civiles». Mientras liberaban a los prisioneros, Nia descubrió una sala cerrada al fondo de la instalación. Al forzar la entrada, no encontró más prisioneros, sino un laboratorio. En las pantallas del ordenador se veían estructuras moleculares, cargas virales, tasas de infección. Una fría realidad la atravesó. No era solo un lugar de encierro, era un centro de pruebas de armas biológicas usando sujetos humanos. Rápidamente descargó todos los datos que encontró en un disco seguro, mientras Dalton organizaba la evacuación de los rehenes. «Comandante», la voz de Simmons llegó urgente por su auricular. «Tenemos un problema. Refuerzos pesados se acercan desde el sur. Al menos 2 docenas, bien armados, y no llevan identificación de Ember. Son contratistas de Black River». La mente de Naya se aceleró. Black River no debería estar cerca de esta operación. «Repliéguense al punto de extracción Bravo. Saquen a esos civiles ahora». Al girar para salir del laboratorio, encontró a Dalton en el umbral, el arma alzada y apuntando directamente a ella. «No puedo dejar que te lleves ese disco, comandante», dijo con una calma extraña. Naya se quedó paralizada, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola. «¿Qué estás haciendo, Dalton?» «Cumpliendo órdenes, mis órdenes reales». Su expresión seguía siendo neutral, profesional. «Black River paga mejor que la Marina y no tienen tantas reglas». «Estás traicionando a tu país, a tu equipo», replicó Naya, con voz baja y peligrosa. «¿Para qué?» «Para sobrevivir», respondió Dalton. «Esta operación llega más arriba de lo que puedes imaginar. Hay gente que mueve carreras y vidas». «¿De verdad crees que el almirante Bond desconocía lo que pasaba aquí? ¿Por qué crees que nos ordenó no intervenir?» Por una fracción de segundo, la duda cruzó el rostro de Naya, y Dalton aprovechó para lanzarse contra ella. Pero Naya no había ganado su lugar en los SEALs siendo lenta. Se apartó del ataque, bajó el codo con fuerza sobre el brazo extendido de Dalton. El arma cayó al suelo. Lo que siguió fue una brutal pelea cuerpo a cuerpo entre 2 operadores de élite que conocían íntimamente los movimientos del otro tras años de entrenamiento conjunto. Dalton tenía tamaño y fuerza, pero Nia poseía velocidad y toda una vida demostrando su valía en un mundo que la subestimaba. Al final Dalton cayó inconsciente, y Nia emergió del laboratorio con sangre manando de un corte sobre su ceja, el disco asegurado en su chaleco táctico. «Equipo Charlie, cambio de planes», dijo por su micrófono. «Dalton está comprometido. Trátenlo como hostil». «Entendido», respondió Taylor, aunque su voz traicionaba el shock. «Civiles a bordo. Debemos movernos ya». Reagrupados fuera, los primeros misiles impactaron el complejo.
las fuerzas de Black River disparando desde los helicópteros que se acercaban. El suelo tembló con la explosión y las llamas comenzaron a devorar los edificios. Están destruyendo las pruebas, se dio cuenta Naya. Avancen, al punto de extracción. El equipo abrió paso entre el caos, guiando a los aterrorizados civiles hacia los helicópteros. Mientras se movían, Naya vio a una niña pequeña, de no más de 7 años, paralizada por el miedo mientras los escombros caían a su alrededor. Sin dudarlo, rompió formación. Corrió a través del incendio y la tomó en brazos justo cuando una explosión secundaria sacudió los depósitos de munición del complejo. La fuerza de la onda las proyectó hacia adelante. Naya giró en el aire para amortiguar el impacto y proteger a la niña. El dolor le atravesó el cuerpo cuando cayeron, pero no se detuvo. Apretando a la niña contra su pecho, avanzó tambaleante hasta reunirse con su equipo en el punto de extracción. Mientras los helicópteros ascendían, Naya volvió la mirada hacia el complejo en llamas. La misión había salido catastróficamente mal, y sin embargo habían salvado 37 vidas que nunca debían haber estado allí. Pero ella sabía, con fría certeza, que las personas poderosas no perdonarían esa intervención. Al mando no le va a gustar esto, dijo Taylor mientras ganaban altura. Naya comprobó la unidad de almacenamiento en su chaleco y luego miró a los civiles aterrorizados que habían rescatado. Que me sometan a consejo de guerra si quieren. Volvería a hacerlo. Lo que no dijo, lo que no podía decir a su equipo, era que los archivos que se había llevado implicaban no solo a Ember y Black River, sino también a altos funcionarios de Washington. Personas con el poder de hacer desaparecer problemas. Personas como el almirante Bond. De vuelta en la sala del juicio, la voz de la fiscal Mercer rasgó los recuerdos de Naya. Durante una operación clasificada, el teniente comandante Briggs desobedeció órdenes directas, lo que provocó bajas estadounidenses y un incidente diplomático de la mayor gravedad. La puerta de la cámara del juez se abrió. La magistrada Thompson regresó al estrado con el rostro visiblemente más pálido que antes. Detrás de ella entró el almirante Bond, con la mirada pétrea. «Se reanuda la sesión», anunció la jueza Thompson, con voz algo menos firme. A la vista de la nueva información presentada por el almirante Bond, ordeno una sesión clasificada. Todos los miembros de la prensa y el público deben abandonar la sala de inmediato. Mientras los alguaciles desalojaban la galería, los periodistas protestaban airadamente. El senador Williams permaneció sentado, cruzando la mirada en silencio con el almirante Bond, en un duelo de poder. Justo antes de que se cerraran las puertas, Camille Harris se deslizó de nuevo en la sala, sus credenciales del Departamento de Justicia abriéndole un acceso que ni los reporteros más veteranos tenían. Durante el receso había estado haciendo llamadas, moviendo hilos y consultando bases de datos casi secretas. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Este caso no trataba de un fallo de seguridad, sino de silenciar a una testigo. Cuando la sala quedó vacía salvo el personal esencial, el almirante Bond se acercó a Naya. Se inclinó, hablándole lo bastante alto como para que ella escuchara. «No pude impedir que te trajeran hasta aquí, pero puedo asegurarme de que salgas». Los ojos de Naya chispearon con ira y traición. «Tú diste la orden de no intervenir. Sabías lo que estaba pasando allí». «No lo sabía todo», respondió Bourne, con sincero arrepentimiento. «Pero ahora lo sé, y también el presidente». Antes de que Naya pudiera replicar, la fiscal Mercer se les acercó. «Almirante Bond, esta intervención es sumamente irregular. El teniente comandante Briggs comprometió una operación encubierta y salvó a 37 inocentes que iban a ser convertidos en conejillos de indias en un programa ilegal de armas biológicas», intervino Bond con dureza. «Un programa, señor Mercer, que su oficina ayudó a encubrir». El rostro de Mercer palideció. «Es una acusación grave, almirante». «No es una acusación, es un hecho», afirmó Bond. «Y eso va a hacerse público si no retiran los cargos». Desde la mesa de la defensa, Naya observó el intercambio con la misma concentración calculadora que en el campo de batalla. Había pasado 2 años en silencio, obedeciendo órdenes incluso después de la misión, protegiendo a los civiles rescatados al mantener su existencia en secreto. Pero aquel silencio tenía límites. Cuando comenzó la sesión clasificada, la jueza Thompson miró directamente a Naya. «Teniente comandante, creo que es hora de que diga a este tribunal exactamente qué ocurrió durante la operación Daga de Cristal». Naya asintió despacio, las cadenas tintineando suavemente al ponerse en pie.
Por primera vez desde que entró en la sala, habló con voz clara e inquebrantable. Su señoría, ustedes no tienen idea de lo que descubrimos. La sesión clasificada había terminado hacía horas, pero sus revelaciones aún resonaban en los pasillos vacíos del tribunal. Agente Camille Harris aguardaba en la penumbra de una columna de mármol, mirando su reloj por tercera vez en 5 minutos. Se le quedó el aliento al ver finalmente al almirante Bond salir por una puerta lateral, sin su escolta de seguridad. «Almirante», lo llamó ella al aparecer. «Un momento de su tiempo, por favor». Bond se detuvo y la estudió con esa mirada medida de quien lleva décadas evaluando amenazas. «Agente Harris, me preguntaba cuándo el Departamento de Justicia daría su paso». «Esto no es oficial», dijo Camille, levantando las manos vacías. «Apagué mi grabadora. Esto queda entre nosotros». Algo en su tono debió convencerlo. Bond asintió y se dirigió a una pequeña alcoba alejada de las cámaras de seguridad. Una vez que ambos estuvieron refugiados en el espacio sombrío, él habló primero. «¿Has estado investigando lo de Glass Dagger?» No fue una pregunta. A Camille no le molestó negarlo. «El registro oficial no coincide con lo que veo en esa sala de audiencias. El comandante de fragata Briggs enfrenta cargos de traición, por lo que parece una operación de rescate de manual». El rostro curtido de Bond no reveló nada, salvo sus ojos. Eran distintos. Tras la máscara profesional, Camila reconoció la mirada de un hombre que carga un peso demasiado grande para soltar. «La están enterrando porque vio algo que no debía», dijo él al fin. «Y yo también. ¿El programa de armas biológicas? Eso forma parte». Bond miró a su alrededor antes de continuar. El proyecto hecho no solo consistía en desarrollar nuevas armas, sino en probar las ya existentes con sujetos que no podían defenderse y a quienes nadie echaría de menos. A Camille se le revolvió el estómago. «¿Y cuando Briggs intervino?», preguntó. «Se convirtió en un riesgo. Todos lo fuimos». La mirada del almirante se desvió hacia las ventanas del juzgado. «He tomado muchas decisiones difíciles en mi carrera, agente Harris. He enviado equipos al peligro, sabiendo que no todos volverían, pero nunca ordené a nadie hacerse el desentendido mientras civiles eran...». No terminó la frase. Entonces, ¿por qué aquel día ordenó a su equipo que se mantuviera al margen? La mandíbula de Bond se tensó. «Porque en ese momento creía lo que me dijeron, que intervenir comprometería años de recolección de inteligencia. Cuando me di cuenta de la verdad y quise revertir la orden, ya era tarde. Briggs ya había entrado. ¿Así que ahora la ayuda para aliviar su conciencia?». «La ayudo porque es lo correcto», replicó Bond. «Y sí, porque se lo debo». De regreso en su apartamento esa noche, Camila esparció docenas de expedientes sobre la mesa de la cocina. La mayoría estaban fuertemente redactados, con barras negras que ocultaban nombres, fechas y lugares, pero en lo que no estaba oculto empezaban a emerger patrones. Operación Glass Dagger, Proyecto Echo, Black River Consulting, la cartera de Munition Edition, inversiones privadas del senador Williams, todos conectados por hilos invisibles que ella iba desenredando poco a poco. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Revisa tu correo». Cauta pero curiosa, Camille fue hasta la puerta. Bajo ella habían deslizado un sobre de papel manila. Dentro encontró una memoria USB y una nota manuscrita. «Imágenes de seguridad, Operación Glass Dagger. Destrúyelo». Tras conectarla al ordenador, medio esperando que estuviera cifrada más allá de su autorización, el vídeo empezó a reproducirse de inmediato. Imágenes granuladas de cámaras corporales del equipo SEAL de Naya durante la incursión. Camille observó, hipnotizada, cómo Naya Briggs se movía por el recinto con eficiencia letal, neutralizando guardias armados con precisión antes de centrarse en las celdas cerradas. El metraje mostraba a Naya arrodillada junto a prisioneros demacrados, algunos apenas conscientes, susurrándoles palabras de aliento mientras rompía sus ataduras. En una secuencia, la veía levantar a un niño en brazos, protegiendo al pequeño con su propio cuerpo, mientras las explosiones sacudían el lugar. Otra parte la mostraba administrando atención médica de urgencia a una mujer con los sitios de inyección infectados por todo el brazo. «Esto no es una filtración de seguridad nacional», susurró Camille en su apartamento vacío. «Es un encubrimiento». A la mañana siguiente, la jueza Thompson recibió un paquete semejante. A diferencia de Camille, lo visionó en su despacho con el oficial de seguridad del tribunal presente, el procedimiento habitual para pruebas en casos clasificados. Lo inusual fue su reacción.
Que me pasen con el almirante Bond, ordenó con su compostura habitual resquebrajada. Y despejen mi agenda el resto del día. En un pequeño diner al otro lado de la ciudad, dos hombres se sentaban en un reservado, con el café enfriándose frente a ellos. Jackson Taylor y Mike Simmons, exmiembros del equipo SEAL de la NIA, ahora con empleos civiles, mantenían la vigilancia con la precisión militar que siempre los caracterizó, mientras observaban a los demás comensales. La están incriminando, dijo Taylor en voz baja. La pregunta es, ¿nos levantamos y quizás caemos con ella? ¿O nos quedamos agachados y soportamos lo que venga? Simmons golpeó nervioso la mesa de formica con los dedos, un tic adquirido tras dejar el servicio. Juramos defender la Constitución, no ayudar a quienes la usan para encubrir crímenes de guerra. Piensa en nuestras familias, Mike. ¿Qué les podrían hacer? Estoy pensando en ellas, respondió Simmons, pero más en lo que le diré a mi hija cuando pregunte dónde estuve cuando sacrificaron a Nia Briggs para proteger a los poderosos. Hizo una pausa. No puedo vivir con ese silencio. Taylor asintió lentamente. Decisión tomada. Entonces dejamos constancia. Juntos. Mientras tanto, en la oficina revestida de madera del senador James Williams, se estaba llevando a cabo una conversación muy diferente. El senador deambulaba tras su escritorio, mientras un hombre con un traje caro permanecía sentado con calma en una silla de cuero frente a él. Esto debería haberse manejado en privado, siseó Williams. Ahora tenemos un circo que llama la atención justo sobre lo que queríamos sepultar. Lawrence Pierce, CEO de Black River Consulting, siguió imperturbable. La situación está contenida, senador. Briggs será condenada bajo la ley de espionaje. La naturaleza clasificada del juicio implica que no habrá registro público. Y el almirante Bond parece haber encontrado la conciencia de repente. Pierce esbozó una sonrisa tenue. Tenemos planes de contingencia para Bond. Su implicación en la autorización de la operación Daga de Cristal lo hace vulnerable. Si presiona demasiado, divulgaremos documentación que demuestra que conocía el programa de pruebas civiles desde el principio. Williams dejó de pasear. ¿Eso puede vincularse conmigo? Por supuesto que no. Su inversión en Black River está canalizada a través de una red de empresas pantalla. En los papeles, usted nunca ha oído hablar de nosotros. El senador asintió, tranquilo pero aún ansioso. ¿Y el Departamento de Justicia? ¿La agente que ha estado husmeando? ¿Harris? La vigilamos, le aseguró Pierce. Un paso en falso y su carrera se acaba. Se inclinó hacia adelante. Más importante aún, he redactado legislación nueva para que usted la presente. Amplía la definición de traición para incluir a los denunciantes que expongan operaciones clasificadas, sin importar la actividad criminal que descubran. Con el encuadre adecuado, podemos agilizar su aprobación en comité mientras la atención pública está en el caso Briggs. Williams sonrió por primera vez. Usaremos este caso como precedente para evitar futuros incidentes como el de Briggs. Me gusta. Al día siguiente, Camille Harris fue citada en la oficina de su supervisor. El subdirector Frank Wilson no le ofreció asiento cuando entró. Ni siquiera alzó la vista del expediente abierto sobre su escritorio. Agente Harris, ha sido reasignada. Con efecto inmediato. Camille mantuvo la expresión impasible. ¿Puedo saber a dónde? Oficina de campo en Anchorage. El papeleo ya está procesado. ¿Alaska? ¿En base a qué? Wilson por fin levantó la vista. ¿En base a qué? Porque yo lo digo. Pero sin registro oficial, insistió ella. Estoy investigando por encima de mi nivel de autorización. La daga de cristal está fuera de alcance. No juegue, Harris. Los dos sabemos lo que ha estado haciendo. Su voz bajó. Acepte la reasignación. Vaya a enfriarse a Alaska por un año y tal vez aún tenga una carrera a la que regresar. Siga presionando y no solo perderá el trabajo. La amenaza flotó en el aire. Camille pensó en las imágenes que había visto de Nia Briggs arriesgándolo todo para salvar inocentes, cuando podría haber seguido órdenes. ¿Es todo, señor?, preguntó en voz baja. Wilson asintió y volvió a su papeleo. El vuelo sale mañana. No lo pierda. Camille salió sin decir nada más. Su decisión ya estaba tomada. No tomaría ese vuelo. A medio mundo de distancia, en un pequeño apartamento de Virginia, Farid Nasser observaba con creciente agitación la cobertura mediática del caso de Nia. Como extraductor del equipo SEAL de Nia, había estado allí aquella noche en Afganistán. Él había ayudado a consolar a los prisioneros rescatados en su idioma, asistido en curar sus heridas y prometido que Estados Unidos
llevaría a los responsables ante la justicia. Ahora veía esa promesa desmoronarse en directo. Su teléfono sonó. Una línea segura utilizada solo por unos pocos. ¿Sí? Señor Nasser, la voz del almirante Bond. Creo que ha llegado el momento. He estado listo, respondió Farid, pero negaron mi visado para testificar. Eso ya está resuelto. Hay un coche esperándole fuera de su edificio. Lo llevará a la base aérea Andrews. Desde allí, le trasladarán directamente al tribunal. Farid miró por la ventana y, en efecto, un sub negro esperaba junto a la acera. Bajaré enseguida. Lo que ninguno de los dos sabía era que su llamada había sido monitoreada. En cuestión de minutos, un equipo táctico de Black River fue enviado para interceptar a Farid antes de que llegara al tribunal. De vuelta en la sala, la atmósfera había cambiado drásticamente respecto al día anterior. La actitud de la jueza Thompson había pasado de escéptica a preocupada. El fiscal Mercer parecía menos confiado y más a la defensiva. Y Nia Briggs, aunque todavía con grilletes, ahora estaba flanqueada por un equipo de abogados militares en lugar del defensor público desbordado. La sala, despejada de medios pero llena de oficiales militares y de inteligencia, vibraba de tensión cuando Mercer se acercó al estrado con una tableta de evidencias digitales. Su señoría, el gobierno desea presentar imágenes clasificadas recuperadas de los efectos personales de la comandante teniente Briggs. Estas pruebas muestran claramente que actuó como operadora independiente, ignorando la cadena de mando y poniendo en peligro activos estadounidenses en el terreno. La jueza Thompson asintió. Adelante. Las luces de la sala se atenuaron mientras pantallas descendían del techo. El metraje que comenzó a reproducirse mostraba momentos selectos de la redada, editados para eliminar el contexto. Anaya dando órdenes que contradecían los parámetros oficiales de su misión. La confrontación con Dalton, enmarcada para dar a entender que Naya había agredido a un miembro leal del equipo. La destrucción del complejo, presentada como si ella hubiese ordenado destruir pruebas, en lugar de ser el intento de Black River de eliminar testigos. Desde su asiento en la mesa de la defensa, el rostro del almirante Bond se oscureció. Se puso de pie. Su señoría, este metraje ha sido manipulado. Se volvió Mercer indignado. Esa es una acusación grave, almirante. No es una acusación, es un hecho. Bond metió la mano en su maletín y sacó una carpeta sellada con sellos presidenciales. Aquí tengo órdenes ejecutivas que autorizan la inclusión del metraje completo y sin alteraciones como prueba, junto con detalles operativos del proyecto hecho que la Fiscalía ha omitido convenientemente. La sala estalló en caos. El senador Williams saltó de su asiento gritando objeciones. El fiscal Mercer exigió que la evidencia de la defensa se examinara en una audiencia aparte. El personal de seguridad se posicionó alrededor de la sala mientras la tensión escalaba. Pero Naya permaneció sentada, observando la confusión con la misma calma concentrada que aplicaba a todo. Esto también era, de algún modo, un campo de batalla, y ella había sobrevivido a cosas peores. La jueza Thompson golpeó su masa repetidamente, llamando al orden. Cuando la sala finalmente enmudeció, fijó en Bond una mirada severa. «Almirante, acérquese al estrado con su prueba». Mientras Bond avanzaba, las puertas de la sala se abrieron de nuevo de par en par. Apareció Farid Nasser, con el rostro magullado y la ropa rasgada, sostenido por Camille Harris. «Su señoría», gritó Camille, alzando sus credenciales del Departamento de Justicia. «Este testigo acaba de ser atacado por hombres armados que intentaban impedir su testimonio. Tengo razones para creer que actuaban para Black River Consulting, por órdenes relacionadas con este caso». El senador Williams palideció. El fiscal Mercer comenzó a susurrar frenéticamente a sus asistentes, y la jueza Thompson, contemplando el caos ante ella, tomó una decisión que cambiaría el curso del juicio. Esta sala escuchará las pruebas y testimonios sin alterar de todos los testigos relevantes, declaró, comenzando con los detalles operativos completos del proyecto ECHO. El almirante Bond dio un paso al frente y colocó sus documentos sellados en el estrado. «Su señoría, lo que están a punto de ver vincula a un contratista militar privado, un programa de armas biológicas clasificado y elementos dentro de nuestro propio gobierno, en una conspiración que la teniente comandante Briggs descubrió a gran riesgo. Personal». Las pantallas de la sala parpadearon de nuevo, esta vez mostrando el metraje sin editar.
Mientras la verdad de la operación Vidrio Daga se desplegaba ante la atónita sala, el peso completo de lo que Naya había descubierto y lo que poderosos intentaron ocultar se hizo devastadoramente evidente. El metraje terminó, dejando la sala en un silencio atónito. Durante varios segundos nadie se movió. Entonces, en algún lugar de la fila trasera, un veterano comenzó a sollozar en silencio. La jueza Thompson se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. Esta sala se suspende durante 30 minutos. Mientras los presentes salían en un silencio conmocionado, Naya permaneció en la mesa de la defensa, los hombros doblándose por fin bajo el peso de 2 años de aislamiento y acusaciones. Por primera vez desde su arresto, la máscara de perfecta compostura militar se resquebrajó. Cuando la sala quedó vacía salvo por sus abogados y 2 agentes de seguridad, Naya enterró el rostro entre las manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Se los rogué, susurró, tan bajo que su abogado principal tuvo que acercarse para oír. Se lo rogué al mando para que enviaran evacuación médica para esa gente. Había una niña, no tendría más de 5 años. Se la inyectaban a diario con algún tipo de agente viral, controlando cuánto tardaban en aparecer los síntomas. Su voz se quebró. Teníamos espacio en los helicópteros. Podríamos haberlos sacado a todos, pero alguien de más arriba ordenó desviar nuestro transporte médico. Dijo que era un riesgo de contaminación. Esa gente necesitaba ayuda, y me ordenaron dejarlos morir. El abogado posó una mano en su hombro, sin saber qué decir ante tanto dolor. En ese momento, Naya Briggs no era la legendaria francotiradora SEAL, la mujer que había roto barreras y batido récords. Era simplemente una soldado que había visto demasiado y cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Recuerda, esto es solo observación, les recordó Nia a su equipo. Confirmamos la presencia de la unidad rebelde, documentamos sus actividades y extraemos. El mando quiere pruebas antes de enviar una fuerza mayor. Lo que su equipo no sabía, lo que solo Naya y el almirante Bond conocían, era la verdadera naturaleza de su objetivo. No estaban persiguiendo terroristas, ni siquiera la cúpula talibán. Seguían a operativos estadounidenses. Una unidad especial financiada por la CIA con nombre en clave Ember, que había desaparecido hace 3 meses. El pedido de retirada y de quemar la evidencia vino de su oficina, almirante, dijo la jueza Thompson, con la voz cargada de indignación mientras revisaba documentos adicionales. Su firma está justo aquí. Bogna sintió con pesadumbre. Di la orden inicial basándome en información proporcionada por los servicios de inteligencia. Me dijeron que en el complejo había líderes terroristas planeando ataques contra fuerzas estadounidenses. Cuando la teniente comandante Briggs informó haber encontrado civiles en su lugar, intenté contrarrestar mi orden. Ella deslizó otro documento sobre el escritorio. Este es el registro de comunicaciones. Para cuando mi contramando llegó al campo, las fuerzas de Black River ya habían comenzado el bombardeo. La jueza Thompson consultó la marca de hora. 17 minutos. 17 minutos entre su orden original y su intento de revertirla. 17 minutos en los que fallé a 37 personas inocentes y a uno de los mejores oficiales que he comandado. La voz de Bond sonó hueca de remordimiento. He pasado los últimos 2 años intentando remediarlo. Afuera del tribunal, Camille Harris estaba con Farid Nasser en un vehículo blindado, ayudándolo a colocar una compresa fría sobre el moretón en su rostro. Sabían exactamente cuándo salía de mi apartamento, dijo Farid. Si no hubieras llegado cuando lo hiciste, esperaba algo así, respondió Camille. Después de lo que le ocurrió a los otros testigos, Farid la miró con dureza. ¿Qué otros testigos? Camille dudó, pero decidió que merecía la verdad. 3 personas que fueron rescatadas durante Glass Dagger han muerto en circunstancias sospechosas en el último mes. Un accidente automovilístico, una invasión domiciliaria, un aparente suicidio. ¿Y aún así te involucraste, conociendo el riesgo? Algunas cosas valen la pena, respondió ella. Farid asintió lentamente. La teniente comandante Briggs dijo algo muy parecido aquella noche en Afganistán, cuando le pregunté por qué arriesgaba su carrera para salvar a extraños. La sesión del tribunal se reanudó con una energía distinta, las formalidades legales disipadas por la gravedad de lo revelado. Naya, recuperada en la medida de lo posible, aunque con la sombra de su colapso aún visible en sus ojos enrojecidos, se puso de pie cuando la jueza Thompson regresó a la sesión.
A la vista de la evidencia presentada, este tribunal ahora escuchará el testimonio de testigos de los hechos de la operación Glass Dagger, anunció la jueza. Se llama al estrado a Farid Nasser. Farid subió al estrado, aún con las huellas de su agresión. Describió en detalle la noche de la redada, el estado de los prisioneros, el liderazgo de Naya durante la evacuación y el bombardeo que casi los mató mientras huían. La teniente comandante Briggs llevó en brazos a 2 niños, testificó. Cuando nuestro helicóptero fue alcanzado, ella usó su cuerpo para protegerlos de los escombros. Después, en el puesto médico, donó sangre para transfusiones. 3 pintas. Los médicos le pidieron que se detuviera, que estaba arriesgando su vida, pero se negó hasta estabilizar a todos los pacientes críticos. Mientras hablaba, Camille notó algo inesperado. La jueza Thompson tocaba repetidamente una pequeña fotografía que tenía junto a su blog. Camille cambió de postura para verla mejor. Un hombre con uniforme naval, rasgos lo suficientemente parecidos a los de la jueza como para sugerir un vínculo familiar. Tras el testimonio de Farid, el caso de la fiscalía siguió desmoronándose. 2 miembros más del equipo SEAL de la NIA, Mike Simmons y Jackson Taylor, confirmaron los hechos. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Escoltado por la policía militar, el ex suboficial Rhys Dalton fue llevado al tribunal esposado. El gobierno llama a Rhys Dalton, anunció la fiscal Mercer. Un último intento desesperado de salvar su caso. Dalton subió al estrado con arrogancia, en marcado contraste con la dignidad de Naya. Pero al empezar el interrogatorio, quedó claro que Dalton había hecho sus propios cálculos. Con altos ejecutivos de Black River ya bajo investigación federal y el senador Williams distanciándose del escándalo, Dalton decidió salvarse a sí mismo. ¿La teniente comandante Briggs desobedeció órdenes directas durante la operación Glass Dagger?, preguntó Mercer. Sí, respondió Dalton. Desobedeció órdenes que habrían dejado morir a gente inocente. El rostro de Mercer se tensó. Conteste solo la pregunta formulada. Estoy contestando, insistió Dalton. No pueden entender sus acciones sin conocer el contexto. Nos ordenaron observar e informar, incluso después de descubrir civiles usados como sujetos de prueba para armas biológicas. ¿Y usted se opuso a su decisión de intervenir? La risa de Dalton fue amarga. Hice algo peor que oponerme. La traicioné. Por primera vez lo miró directamente a ella. Estuve en la nómina de Black River meses antes de esa misión. Querían saber qué equipos SEAL se acercaban a sus operaciones. La sala estalló en murmullos hasta que la jueza Thompson golpeó el mazo, exigiendo silencio. Cuando el teniente comandante Briggs decidió rescatar a esos prisioneros, yo advertí a Black River. Por eso estaban esperando con ataques de misiles. Por eso murieron tantos de ellos aún después de sacarlos. La voz de Dalton se hizo más baja. Su sangre está en mis manos, no en las de ella. ¿Por qué? La voz de Naya cortó el silencio de la sala. Era la primera vez que se dirigía directamente a Dalton desde que empezó el juicio. ¿Por qué lo hiciste? La jueza Thompson debería haber interrumpido ese intercambio, pero dejó que continuara, observando con atención. Dalton evitó mirarla. Tenían palanca contra mí, la familia de mi hermana en Pakistán. Amenazaron con matarlo si no cooperaba. Por fin alzó la vista. Pero eso no excusa lo que hice. Nada lo excusa. Si amenazaron a tu familia, deberías haber venido a mí, dijo Naya con voz firme pero no cruel. Te habríamos protegido. Lo sé ahora. Los hombros de Dalton cayeron. He pasado 2 años encerrado para pensarlo, continuó. A medida que el testimonio avanzaba, la verdad salió a la luz por partes. Naya no había filtrado información clasificada, como se le acusaba. Había seguido los canales adecuados para denunciar el programa de armas biológicas en la cadena de mando. Pero esos informes fueron enterrados por los mismos funcionarios que tenían intereses en las operaciones de Black River. Cuando los canales oficiales fracasaron, Naya decidió proteger a los civiles rescatados, manteniéndolos ocultos y colaborando con ONG de confianza para reubicarlos en Europa y Canadá con nuevas identidades. Su silencio no fue una admisión de culpa, sino una medida para salvaguardar a personas que de otro modo habrían sido eliminadas si las encontraban. Afuera la multitud había aumentado al correr la voz sobre el dramático testimonio. Grupos de veteranos, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes se congregaron coreando "Liberen a Briggs" cada vez más fuerte.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando el senador Williams trató de salir por una salida lateral y se topó con un muro de manifestantes. Su equipo de seguridad lo apresuró de vuelta al interior, donde lo esperaba la agente Camille Harris. Senador Williams, dijo Camille, mostrando con cuidado su placa del Departamento de Justicia. Necesito hacerle unas preguntas sobre su inversión en Black River Consulting. El rostro de Williams se endureció. No tengo comentarios sobre asuntos legales en curso, agente Harris. Y si fuera usted, tendría mucho cuidado al lanzar acusaciones contra un senador en ejercicio. Señora, esto no es una acusación, es una investigación, replicó Camille alzando una carpeta. Tenemos registros financieros que demuestran que sus cuentas offshore recibieron pagos de Black River el mismo día en que bloqueó la supervisión del Congreso sobre contratistas militares privados en Afganistán. La fachada serena del senador se resquebrajó. No sabe con qué fuerzas está jugando, agente Harris. Con una llamada mía. ¿Y qué? Interrumpió la voz del almirante Bond al aparecer en la esquina. ¿La mandará callar como intentó silenciar a Briggs? ¿Cómo silenciaron a esos testigos? Se acercó a Williams, su presencia intimidante a pesar de su edad. Ese juego se terminó, senador. Dentro del tribunal, la jueza Thompson libraba su propia batalla interior. Durante todo el día había tocado repetidamente la fotografía que descansaba junto a su mazo. Un tic que no pasó desapercibido para Naya. Durante un breve receso, Naya se acercó al estrado. Su señoría, si me permite, el hombre de esa fotografía... Era un SEAL, ¿verdad? La jueza se tensó. Mi hermano, el comandante Michael Thompson, murió en Afganistán hace 2 años. Durante la operación Daga de Cristal, dijo Naya en voz baja, reconociendo al fin. Él era uno de los pilotos del equipo de apoyo. Los misiles de Black River derribaron su helicóptero primero. La máscara profesional de la jueza se resquebrajó. Pero quise ver a la persona responsable de la operación que lo mató. Quise odiarte. ¿Y ahora? Preguntó Naya en voz queda. La jueza Thompson volvió a contemplar la fotografía, conmovida y en silencio. Ahora sé que mi hermano murió intentando salvar a gente inocente, al igual que tú lo intentaste. Ella se enderezó, recobrando la compostura. Haré una declaración cuando volvamos a reunirnos. La última sesión del día comenzó con la jueza Thompson dirigiéndose al tribunal. Habiendo revisado las pruebas y los testimonios presentados, considero que la teniente comandante Briggs no actuó con intención criminal, sino con coraje moral ante circunstancias extraordinarias. Este tribunal decide desestimar todos los cargos relacionados con la operación Daga de Cristal. Una ola de alivio recorrió a los partidarios de Naya, pero el momento fue efímero. Mientras la jueza Thompson continuaba, las puertas principales del tribunal se abrieron de golpe. Un equipo de agentes federales con equipo táctico entró, encabezado por una mujer de expresión severa, vestida de traje oscuro. Esta sesión queda suspendida, anunció la mujer, mostrando unas credenciales que incluso hicieron vacilar a la jueza Thompson. La teniente, la más alta, respondió la mujer con frialdad. Directora Kessler, Oficina de Seguridad Internacional. La teniente comandante Briggs será trasladada a una instalación federal segura en espera de un tribunal cerrado. Mientras los agentes federales se disponían a detener a Naya, la jueza Thompson hizo un último intento por mantener el control de su sala. Este procedimiento no ha concluido. Ustedes no tienen jurisdicción aquí. Con el debido respeto, su señoría, contestó Kessler. Tenemos jurisdicción en cualquier lugar cuando se trata de asuntos de seguridad nacional. La directora Kessler asintió a su equipo. Procedan a arrestar a la prisionera. Pero cuando le colocaron las nuevas esposas en las muñecas, reemplazando a las que le habían quitado unos momentos antes, sus ojos encontraron los de Camille en la galería. Un mensaje silencioso pasó entre ellas. Esta lucha no había terminado. Solo estaba empezando. El sub negro que transportaba a Naya Briggs surcó la noche con los cristales completamente tintados. Dentro, la directora Kessler se sentó frente a su prisionera, estudiando a la mujer que había causado tantos problemas. ¿Sabes?, dijo Kessler con aire conversacional. La mayoría de la gente ya se habría quebrado. Habría aceptado un trato, delatado nombres, cualquier cosa para salvarse. Las muñecas de Naya estaban sujetas por esposas reforzadas, pero su mirada seguía erguida. No soy la mayoría de la gente. No, eso tienes razón, admitió Kessler. Precisamente por eso eres tan peligrosa. A través de la ventanilla, Naya vio cómo los hitos familiares desaparecían mientras se alejaban de la ciudad.
No había señales en la carretera ni indicios de destino. Llevaban horas conduciendo. La Oficina de Seguridad Internacional, dijo Naya al fin. Nunca había oído hablar de ella. Kessler esbozó una sonrisa delgada. Eso es precisamente el punto, teniente comandante. Nosotros nos encargamos de situaciones demasiado sensibles incluso para la comunidad de inteligencia. ¿Que limpian los desastres que avergonzarían a personas poderosas? La sonrisa de la directora se desvaneció. Mejor dicho, protegemos al país de amenazas, tanto externas como internas. El proyecto ECO desarrollaba contramedidas contra la próxima generación de armas biológicas. Tu intervención retrasó esa investigación años. ¿Investigación? La voz de Naya se volvió afilada. Ustedes experimentaban con niños. Daños colaterales lamentables en aras de la seguridad nacional, replicó Kessler sin emoción. Un concepto que esperaba que una Navy SEAL condecorada supiera comprender. Nayas, el sub giró por un camino de grava sin señalizar y cruzó un puesto de control custodiado por hombres con equipo táctico, sin distintivos. Llegaron a lo que parecía una instalación minera abandonada, cuyo acceso se camuflaba con el paisaje. Cuando el vehículo se detuvo, Kessler miró su reloj. Bienvenida a tu nuevo hogar, teniente comandante. Al menos hasta tu tribunal, que no contará con testigos, jurado ni cobertura mediática. Naya fue escoltada a través de varios puntos de control de seguridad, cada uno llevándola más bajo tierra. La instalación era un laberinto de pasillos estériles, cámaras de vigilancia y guardias armados. Por fin la condujeron a una celda de 6 por 8 pies, con solo un somier metálico, un retrete y un lavabo. Mañana te interrogarán, le informó el guardia antes de cerrar la pesada puerta. Sola por primera vez desde su arresto, Naya inspeccionó metódicamente su celda, tanteando los límites de su confinamiento con la misma precisión que empleaba para evaluar posiciones de francotirador. Sin ventanas ni rejillas lo bastante grandes para escapar. La puerta, de metal macizo con un pequeño ventanuco, se controlaba de forma remota. Incluso para alguien con su entrenamiento, aquel lugar era inexpugnable. Se sentó al borde de la cama, cerró los ojos y comenzó a regular su respiración, usando la misma técnica que empleaba en misiones prolongadas cuando el más mínimo movimiento la delataba. Paciencia, observación, esperar el momento oportuno. Eso la había mantenido con vida en zonas de guerra. Le serviría ahora. De regreso en Washington, la jueza Elaine Thompson estaba en su despacho, con un vaso de bourbon sin tocar frente a ella. Los sucesos del día se reproducían en su mente. El testimonio, las pruebas, la fotografía de sus hermanos, y luego los agentes federales irrumpiendo en su sala. En 20 años en el estrado, nunca se había sentido tan impotente. Un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su secretario entró, nervioso. «Jueza Thompson, hay alguien que desea verla», dijo. «Es sobre el caso Briggs». «No estoy recibiendo visitas», comenzó Thompson. Se interrumpió al ver que Camille Harris entraba en la habitación. «Su señoría», dijo Camille. «Disculpe la intromisión, pero el tiempo es crítico. La comandante de fragata Briggs ha sido trasladada a un sitio negro, a una instalación». Thompson dejó el vaso sobre la mesa. «Agente Harris, ¿es usted consciente de que arriesga su carrera viniendo aquí?» «Con el debido respeto, su señoría», respondió Camille. «Mi carrera dejó de importar en el instante en que vi lo que intentan ocultar». Camille dejó una carpeta sobre el escritorio de la jueza. «Aquí hay pruebas de que la OAS ha estado operando un programa de detención extrajudicial durante años. No solo seguía a los agentes federales después de que abandonaron su sala. La llevaron a un centro de detención en Maryland antes de trasladarla al sitio negro. Logré rastrear la ruta del transporte», hizo una pausa. «También accedí a los servidores seguros de la OIS». «¿Hackeó una agencia de inteligencia federal?», alzó las cejas Thompson. «No exactamente. Tuve ayuda de alguien que le debe la vida a la comandante Briggs». Camille mostró en su teléfono un mapa. «La tienen aquí. Un complejo minero desmantelado, reconvertido en centro de detención. El director Kessler lo llama el agujero». La jueza examinó la ubicación en la pantalla. «Aun con esta información, no tengo jurisdicción sobre las instalaciones de la OIS. Operan bajo autoridad ejecutiva. Por eso necesito su ayuda para contactar a alguien que sí la tenga», contestó Camille. «El almirante Bourne». A kilómetros de distancia, el almirante Bourne libraba su propia batalla. Convocado a una reunión nocturna en el Pentágono, se encontró frente a un panel de funcionarios de semblante adusto
incluido el secretario de Defensa. Almirante Bond, sus acciones de hoy han suscitado serias dudas sobre su criterio, comenzó el secretario. Interferir en un caso federal, presentar material clasificado sin la debida autorización. Con respeto, señor secretario, cada documento que he entregado fue aprobado por los canales correspondientes, interrumpió Bond. No por los nuestros, replicó un hombre delgado al extremo de la mesa. Thomas Reed, subdirector de la CIA, rara vez asistía en persona. Su presencia subrayaba la gravedad de la situación. Porque sus canales están comprometidos, respondió Bond con franqueza. El proyecto ECHO nunca contó con la autorización del Congreso ni del presidente. Fue una operación clandestina financiada con partidas negras destinadas a contraterrorismo. El secretario se removió en su asiento. Son acusaciones muy graves, almirante. No son acusaciones, son hechos. Bond depositó una memoria USB sobre la mesa. Aquí están los registros financieros que vinculan a Black River Consulting con el proyecto ECHO, junto con la documentación de cada prueba realizada en esos civiles. Ya he enviado copias a ubicaciones seguras para que se publiquen si le ocurre algo a la comandante Briggs o a mí. El rostro de Reed se ensombreció. Eso roza el chantaje, almirante. Prefiero llamarlo seguro, respondió Bond con calma. Briggs, el mensaje de Camille Harris fue breve. Fundador, instalación OIS número 7, tribunal programado a las 0600. Vaughan se puso en pie. Caballeros, tendremos que continuar esta conversación más tarde. Parece que tengo un asunto más urgente. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento escasamente amueblado, Eli Chen, criptólogo de la NSA y la persona que le debía la vida a la comandante Briggs, se internaba en el laberinto digital de la red segura de la OIS. Sus dedos bailaban sobre 3 teclados mientras las pantallas se llenaban de código, esquemas y protocolos de seguridad. Vamos, vamos, murmuraba, sorteando cortafuegos y medidas de seguridad que habrían detenido a la mayoría de los hackers gubernamentales. Eli no era un hacker común. En su pantalla central apareció una ventana. Acceso concedido. Servidor central de la OIS. Te tengo, susurró con satisfacción, navegando hasta una carpeta titulada Black Site Ghost Protocol, clase Omega. Lo que encontró en su interior heló su sangre. Archivos de vídeo, cientos de ellos, documentando años de experimentación ilegal en sujetos desprevenidos. Informes médicos detallando síntomas, ritmos de progresión, estadísticas de mortalidad y firmas, autorizantes, incluida la del director Kessler, en cada formulario de aprobación de pruebas. Más que... Pero Camille, esto va mucho más allá de ECHO. Lo llevan haciendo durante años. Guardó silencio al otro lado de la línea. Luego dijo, envía todo al servidor seguro que monté. Y Eli, ten cuidado. Esta gente no juega según ninguna regla. Comenzaba a despuntar el alba cuando sacaron a Naya de su celda y la llevaron a una sala de interrogatorios. Privada de sueño y hambrienta, aún así mantenía la compostura cuando entró la directora Kessler, acompañada por 2 analistas con carpetas bajo el brazo. Espero que hayas descansado bien, comandante teniente, dijo Kessler ocupando una silla frente a Naya. Tenemos un día largo por delante. ¿Me van a imputar algún cargo concreto o esto es simplemente una pesca de arrastre?, preguntó Naya. Kessler, tomé esa decisión en el terreno cuando descubrí que estaban torturando a civiles. Sin embargo, continuó Kessler, deslizando un documento sobre la mesa. Tenemos una comunicación del almirante Bond enviada 12 horas antes de que tu equipo partiera, ordenándote buscar específicamente pruebas del proyecto ECHO. Naya fijó la mirada en el papel y por primera vez se reflejó auténtica confusión en su rostro. Eso no es posible. Mis órdenes eran solo de vigilancia. El almirante Bond nunca me mencionó el proyecto ECHO antes del despliegue. ¿Insinúas que este documento es un forjado? Estoy diciendo que nunca lo recibí, contestó Naya con cuidado, examinando el encabezado y el formato, que parecían genuinos, pero cuya implicación era devastadora. Alguien estaba tendiendo una trampa al almirante Bond, sugiriendo que te envió como espía para desenmascarar ECHO. Y de pronto, Naya comprendió con total claridad el juego. No me persiguen a mí, dijo despacio. Soy el cebo. Ustedes quieren al almirante Bond. Kessler mantuvo el rostro impasible, pero un leve ceño lo confirmó. Bond siempre ha sido el objetivo, reconoció al fin. Su cargo le da acceso a inteligencia, comités de supervisión,
asignaciones militares y operaciones clasificadas en todas las ramas. Cuando empezó a hacer preguntas sobre ECO, hace 2 años, se convirtió en un riesgo. Entonces, ¿por qué ir contra mí ahora? ¿Por qué no eliminarlo directamente? Porque Bond está políticamente intocable. Tú, a pesar de tu impresionante currículum, no lo estás. Arrestándote, le obligamos a mover ficha. O te abandonaba o se delataba viniendo a defenderte. Kessler se inclinó. Sabíamos que escogería lo segundo. Su testimonio de ayer nos da todo lo que necesitamos para eliminarlo permanentemente. La mente de Naya giraba a 1000 por hora. Si lo que decía Kessler era cierto, Bond había estado investigando ECO de forma independiente, quizá antes incluso de la daga de cristal. ¿Sospechaba lo que ocurría y envió a su equipo para confirmarlo? ¿Había sido la orden de paralización solo una tapadera? ¿Por qué me dices todo esto?, inquirió Naya. Porque ya no importa lo que tú sepas, respondió Kessler con frialdad. A varios kilómetros, Camille Harris se encontraba en un refugio seguro junto al almirante Bond, revisando los archivos que Eli había extraído del servidor del OIS. Esto supera todo lo que imaginé, dijo Bond con el rostro demudado al ver las grabaciones de los experimentos del proyecto ECO. No solo estaban desarrollando armas biológicas, estaban probando métodos de difusión, tasas de infección y estadísticas de mortalidad, usando seres humanos como conejillos de indias. Y no era solo ECO, añadió Camille, desplegando más documentos. Hay al menos otros 7 proyectos con protocolos similares, todos no autorizados y todos apoyados operativamente por Black River. Vaughan se sobó la cara, con expresión más envejecida que nunca. He sido un tonto, agente Harris. Hace 2 años recibí inteligencia sobre actividad inusual en ese complejo. Envié al equipo de Briggs pensando que era un células terrorista. Cuando ella reportó civiles retenidos, intenté retractar mi orden de paralización, pero Black River ya había pasado a eliminar testigos, remató Camille. Sí, ahí comenzó el encubrimiento. Briggs fue reasignada a misiones cada vez más peligrosas. Los civiles rescatados empezaron a morir en accidentes, y yo me enfrentaba a un retiro anticipado. Así que ambos optaron por el silencio para proteger a los supervivientes, concluyó Camille, hasta que la arrestaron en la ceremonia de la medalla de honor. La medalla debía ser la forma de comprar su silencio permanente, explicó Bond. Cuando quedó claro que no se callaría, pasaron al plan B. El teléfono de Camille vibró. Un mensaje de Eli. El tribunal se ha adelantado a las 06:00 de hoy. Debemos actuar ya. Se lo enseñó a Bond. No hay tiempo. El almirante se puso en pie. La decisión está tomada. Entonces lo llevaremos con la única persona que puede detenerlo. Naya se sentó sola en una sala austera que servía como la versión de un tribunal del OIS. Sin ventanas, sin espectadores, solo un panel de 3 oficiales de rostro severo tras un estrado elevado. El director Kessler estaba de pie como fiscal. La silla para el abogado defensor permanecía vacía. ¿Dónde está mi abogado?, preguntó Naya. Los tribunales de seguridad nacional no requieren defensa, la informó uno de los miembros del panel. Su historial de servicio servirá como testigo de su carácter. El absurdo de la situación casi la habría hecho reír de no ser tan grave. Toda su carrera, sus sacrificios, sus logros, reducidos a un pedazo de papel que ignorarían quienes ya habían decidido su destino. El procedimiento comenzó con la lectura de los cargos. Traición, espionaje, divulgación no autorizada de información clasificada e insubordinación. Cada uno con penas que iban desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. A medida que se presentaba la evidencia, todo cuidadosamente seleccionado y editado para retratar a Naya como una operadora rogue, ella guardó silencio. No era un juicio, era una exhibición. El veredicto ya había sido decidido antes de que ella entrara. Sus pensamientos volaron a los civiles a los que había salvado. ¿Vale la pena sabiendo que terminaría así? Recordó el rostro de aquella niña, aterrorizada, desnutrida, pero aún así sonriendo cuando Naya la llevó a un lugar seguro. Sí, había valido la pena, incluso con el costo. El sonido de la puerta abriéndose la devolvió al presente. Entró un joven oficial y se acercó al panel con un sobresellado. El juez central lo abrió y su expresión cambió al leer su contenido. Este tribunal suspende la sesión durante 15 minutos, anunció de pronto. Mientras el panel salía, Naya quedó sentada, desconcertada por la interrupción. Minutos después la puerta se abrió de nuevo,
Pero en lugar del tribunal, entró el almirante Bond acompañado por 2 agentes del Servicio Secreto Presidencial. «Almirante», dijo Naya al ponerse de pie. «¿Qué sucede?» «Una corrección, por supuesto, teniente comandante». La voz de Bond llevaba la autoridad de su rango, pero sus ojos mostraban otra cosa. Congoja, quizá expiación. «Por orden presidencial, queda usted bajo mi custodia». Antes de que Naya pudiera responder, la directora Kessler irrumpió en la sala, con su compostura resquebrajándose. «Esto es un atropello. No tiene jurisdicción aquí, almirante». «En realidad sí la tiene», dijo uno de los agentes del servicio secreto, mostrando un documento con el sello presidencial. «Por orden ejecutiva, el OIS se queda sometido a revisión, y todos los detenidos en instalaciones clandestinas deben ser transferidos a custodia federal mientras duren las investigaciones». El rostro de Kessler se enrojeció de ira. Mientras los agentes se disponían a retirar las esposas de Naya, ella miró a Bond con nueva comprensión. «Me envió usted para encontrar Echo, ¿verdad? Incluso antes de Glass Dagger. Fui su topo». Bond asintió apenas. «Lo sospechaba. No es el único que me debe una disculpa», respondió ella mientras le quitaban las esposas. «Pero sí el único que ha intentado enmendarlo. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso. Vamos», murmuró, probando un nuevo método. «Tiene que haber una puerta trasera». Eran las 3 a.m., 36 horas después de la liberación de Naya de la custodia del OIS. En ese tiempo, la directora Kessler había desaparecido de toda comunicación. El senador Ellie, trabajando desde una nueva ubicación tras descubrir equipos de vigilancia en su apartamento, intentaba acceder a la base de datos completa de la OIS, no solo a los archivos ECHO, sino a todo lo relacionado con lo que Kessler había llamado Protocolo Fantasma de Sitio Negro, clase Omega. De pronto su pantalla se puso en negro y luego se llenó de código en cascada. Por un instante que le heló el corazón, pensó que había activado un contramedida de seguridad. Entonces el código se transformó en un simple mensaje. «Prueba esta clave», seguido de una cadena de caracteres. Ellie vaciló, luego introdujo la clave. Al instante, carpetas comenzaron a poblar su pantalla, miles de ellas que databan de casi una década atrás. «Joder», susurró, sacando el teléfono para llamar a Camille. Ella respondió al primer timbrazo. «Dime que encontraste algo». «Encontré todo», respondió Eli con la voz contenida por el asombro. «Alguien me acaba de dar acceso maestro a toda la base de datos del protocolo fantasma. Vídeos, audios, documentación. Está todo aquí». «¿Alguien?», repitió Camille. «¿Quién? No lo sé. Pero quien quiera que sea, tiene la autorización de más alto nivel. Los archivos que estoy viendo...» «Camille, esto es más grande que Echo. Mucho más grande. Envíame lo que tengas. Lo llevaré al almirante Bourne». En una sala de conferencias segura del Pentágono, el almirante Bourne estaba con Naya revisando la evidencia que habían recopilado. A pesar de haber sido liberada, Naya seguía en una posición precaria, legalmente exonerada, pero vigilada por poderosos enemigos. «La misión dentro de la misión», explicó Bourne, sacando documentos clasificados en un terminal seguro. «Hace 2 años empecé a detectar discrepancias en los informes de operación en Afganistán. Misiones que oficialmente nunca existieron. Fondos que no podían rastrearse. Personal transferido sin explicación». «Sospechaste una operación negra», intervino Naya. «Una sin autorización oficial», confirmó él. «Necesitaba a alguien en quien confiara completamente para verificar mis sospechas. Alguien con las habilidades para entrar y salir sin ser detectado». «¿A mí?», dijo Naya sencillamente. «A ti», afirmó. «Seleccioné tu equipo para Glass Dagger tanto por tu reputación de claridad moral como por tu excelencia táctica. La misión oficial era la vigilancia de actividad terrorista sospechosa. Pero te di un objetivo secundario: buscar indicios de operaciones estadounidenses no autorizadas». «Lo recuerdo», dijo Naya, «pero nunca mencionaste armas biológicas ni prisioneros civiles porque no lo sabías». Bond admitió, con el peso de esas palabras en la voz: «Sospechaba desarrollo de armas, tal vez tráfico de armas ilegal. Pero no esto». Señaló las imágenes en la pantalla. Evidencia de experimentación humana que violaba todas las leyes internacionales y principios morales. Cuando informaste que encontraste civiles, intenté abortar la misión para evaluar la situación. Para entonces Black River ya se movía para eliminar pruebas. Su voz se volvió queda. «Te fallé, teniente comandante, y fallé a esa gente.
Naya estudió al hombre al que había respetado, resentido y culpado durante 2 años. ¿Por qué no me dijiste la verdad después de que sucedió? ¿Por qué dejarme pensar que me había vuelto renegada? Protección, respondió Bond. Si supieran que actuabas bajo mis órdenes, te habrían eliminado de inmediato. Tu insubordinación fue tu escudo. Antes de que Naya pudiera contestar, Camille Harris irrumpió en la sala con un portátil en la mano. Almirante, teniente comandante, tienen que ver esto. Conectó su computadora a la pantalla segura. Archivo. El proyecto exigió. La cabeza de Naya se levantó de golpe. ¿Qué? Bogg miró el documento incrédulo. Esto es una falsificación. Yo nunca autoricé ningún protocolo así. La firma digital coincide con la tuya, dijo Camille, pero hay algo extraño en la marca de tiempo. Según los metadatos, este documento se creó hace 2 semanas, pero tiene fecha de hace 3 años. Están tratando de incriminarte, se dio cuenta Naya. Tal como dijo Kessler durante mi interrogatorio, tú siempre fuiste el objetivo. El teléfono del almirante sonó, una línea segura conectada directamente con la Casa Blanca. Al contestar, su expresión se volvió cada vez más grave. Sí, señor presidente, lo entiendo. Estaré allí en 1 hora. Cortó la llamada y se volvió hacia los demás. Era el presidente. El Congreso ha convocado una audiencia clasificada de emergencia. Me han citado para testificar sobre mi papel en el establecimiento del protocolo fantasma. Es una... Mientras Bone se preparaba para salir, Naya dio un paso adelante. Almirante, déjeme acompañarlo. Absolutamente no, respondió con firmeza. Sigues siendo vulnerable. Si no pueden llegar a mí, usarán tu presencia como palanca. Con todo respeto, señor, somos más fuertes juntos. Quieren separarnos porque así les resulta más fácil. Bogg meditó sus palabras y luego asintió lentamente. Muy bien, teniente comandante, pero mantente cerca. Mientras se marchaban, Camille volvió a su portátil para profundizar en los archivos que él le había descubierto. Algo no encajaba. ¿Por qué crearían OIS unas falsificaciones tan elaboradas para luego guardarlas en un lugar donde pudieran ser encontradas? A menos que... Es una distracción, se murmuró. Quieren que... Al otro lado de la ciudad, en una habitación anodina de hotel, el director Warren Kessler estaba sentado frente al senador James Williams y a Lawrence Pierce, de Black River. El ambiente era tenso, la conversación en voz baja. El presidente ha ordenado una investigación completa, informó Kessler. OIS quedará bajo supervisión y el protocolo fantasma será clausurado. Es un obstáculo temporal, replicó Pierce con desdén. Ya hemos superado tormentas similares. No como esta, contrarrestó Kessler. Tienen los vídeos, los formularios de autorización, los datos médicos, todo. Williams palideció. ¿Cómo? Alguien dentro de OIS, con acceso de más alto nivel, respondió Kessler. Nos están sacrificando para proteger a alguien aún más arriba. El amanecer despuntó sobre la casa segura, donde Naya Briggs estaba sentada en la mesa de la cocina, con el vapor elevándose de una taza de café intacta frente a ella. Habían pasado 3 días desde su liberación de la custodia de OIS. 3 días moviéndose de un sitio a otro, siempre alerta a la vigilancia, siempre un paso por delante de quienes querían silenciarla. La puerta se abrió y entraron Camille Harris seguida del almirante Bond. Ambos parecían exhaustos. Han programado la audiencia del Congreso para mañana, anunció Bond, dejando su maletín sobre la mesa. Sesión a puerta cerrada, sin prensa. Naya asintió, sin sorprenderse. Por supuesto, no pueden dejar que el público se entere de que sus impuestos financiaron experimentos humanos ilegales. Hay más, dijo Camille con el rostro sombrío. Hemos encontrado a Ellie. Algo en su tono tensó a Naya. ¿Está vivo? A duras penas. Lo atacaron en su apartamento. Fue un trabajo profesional para que pareciera un atraco que salió mal. Ahora está en cirugía. ¿Logró conseguir los archivos antes de que lo alcanzaran?, preguntó Bond. Camila sintió. Subió todo a varios servidores seguros, pero hay algo más. Sacó su tablet y abrió un documento. Encontró esto justo antes del ataque. Es un mensaje entre la directora Kessler y alguien identificado solo como Apolo. Apoyó la tablet sobre la mesa para que tanto Naya como Bourne pudieran verlo. El mensaje era breve. Protocolo Glasshouse iniciado. Eliminar todas las pruebas. Sin testigos. Glasshouse, murmuró Bourne. Nunca había oído hablar de eso. Ellie tampoco, respondió Camille.
pero encontró referencias en los archivos del Ghost Protocol. Parece ser su plan de contingencia definitivo. Tierra quemada, eliminación de todas las pruebas y de cualquiera que pudiera testificar. Incluyéndonos, concluyó Naya. No solo a nosotros, puntualizó Camille, mostrando otra pantalla. Todos los vinculados a ECO, los civiles rescatados, el personal médico que los atendió, los periodistas que investigaban, ahora son todos objetivos. El rostro de Naya se endureció. ¿Cuántos supervivientes quedan del complejo? 17, contestó Camille. Los demás murieron en estos 2 años. Accidentes, suicidios, desapariciones. 17, repitió Naya en voz baja. Les prometí que estarían a salvo. El almirante Bond la observó, reconociendo el peso de la responsabilidad en su mirada, un peso que él conocía muy bien. Teniente comandante, nadie la culparía si decidiera rendirse ahora. Ha hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Naya alzó la vista, clavando en él su mirada firme. Con todo respeto, almirante, esa opción nunca existió. Se puso en pie, la decisión tomada. Debemos llevar a esos supervivientes a un lugar seguro y luego testificar públicamente, no a puerta cerrada. La audiencia está clasificada, le recordó Bond, por orden del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces tenemos que ir por encima de ellos, replicó Naya. La ONU tiene una comisión que investiga crímenes de guerra. Si presentamos las pruebas y los testigos allí, ni siquiera el gobierno de EE.U. podrá ocultarlo. Camille y Bond intercambiaron miradas. Lo que Naya proponía no era solo arriesgado, sino que podía considerarse un acto de traición. Revelar operaciones clasificadas ante un organismo internacional. Sé lo que están pensando, dijo Naya al leer sus expresiones. Pero ya intentamos trabajar dentro del sistema. El sistema está comprometido. A veces lo único que salva algo es exponerlo a la luz. Tras un momento de duda, Bond asintió. Haré algunas llamadas. Todavía tengo contactos en la ONU que podrían ayudarnos. Necesitaremos seguridad para los supervivientes, añadió Camille. Gente de confianza. Mi antiguo equipo, sugirió Naya. Taylor, en Sati, un aeródromo privado a las afueras de Washington, la directora Kessler revisaba las imágenes del dron en su tablet. Junto a ella, un equipo de operadores de élite preparaba armas y equipo táctico. Planean llevar a los testigos ante la ONU, informó a su equipo. Los interceptamos en ruta. Operación limpia, sin rastros. ¿Y Briggs? Preguntó el líder del equipo. El rostro de Kessler se endureció. Objetivo de máxima prioridad. No debe llegar a esa audiencia. A la mañana siguiente, mientras Naya se preparaba para salir del refugio, Camille recibió una llamada urgente. Su cara palideció al escuchar. ¿Qué ocurre?, preguntó Naya cuando Camille cortó. Han detenido a mi hermano, dijo Camille con la voz temblando entre el miedo y la rabia. Lo arrestaron hace 1 hora por cargos falsos de drogas. Lo tienen en un centro federal de detención, añadió Bond con tono sombrío. Es una carta de negociación para controlarte. La mandíbula de Camille se tensó con determinación. Eligieron mal a la familia que amenazan. Mi hermano fue Marine antes de ser maestro. Puede defenderse, miró a Naya. Y yo también. ¿Estás segura?, inquirió. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar el indicado. Es hora de cobrar un favor. 3 horas después, Camille Harris estaba frente a Catherine Bennett, presentadora del programa informativo con más audiencia de Estados Unidos. Las cámaras rodaban mientras Camille, identificada solo como agente federal superior y con el rostro parcialmente oculto, revelaba las pruebas del proyecto ECO, el Ghost Protocol y la detención ilegal de ciudadanos estadounidenses. Lo que describe suena a algo de un régimen totalitario, no del gobierno de Estados Unidos, comentó Bennett, dejando entrever un auténtico shock. Exactamente ese es el punto, respondió Camille. Estos programas operan violando la ley estadounidense y las convenciones internacionales de derechos humanos. Representan un gobierno en la sombra sin rendición de cuentas. ¿Y cuenta con pruebas para respaldar estas acusaciones? Pruebas sólidas, aseguradas en múltiples ubicaciones. Paciencia, observación, esperar el momento oportuno. Eso la había mantenido con vida en zonas de guerra. Le serviría ahora. Si algo me pasa a mí o a mis fuentes, esas pruebas se enviarán automáticamente a todos los grandes medios de comunicación del mundo. Cuando la entrevista se emitió en directo, comenzaron a sonar teléfonos por todo Washington.
En su club privado, el senador Williams observaba con horror creciente cómo mencionaban su inversión en Black River con nombre y apellidos. Pero Kessler había subestimado a sus oponentes. Mientras Camille distraía la atención con su entrevista televisada, Naya y el almirante Bond ya estaban poniendo en marcha la siguiente fase de su plan. En una pista de aterrizaje privada cerca de Baltimore, Farid Nasser, ya ciudadano estadounidense tras años luchando por asilo, ayudaba a embarcar a 17 pasajeros nerviosos en un jet fletado. Estás haciendo algo valiente, le dijo Farid a una joven mientras la ayudaba a subir. Tu testimonio salvará a otros de sufrir como lo hiciste tú. Ella lo miró con ojos que habían visto demasiado. ¿De verdad hará alguna diferencia? Estas personas tienen muchísimo poder. Sí, respondió él con convicción, porque la verdad también tiene poder. La comandante Briggs me enseñó eso. Mientras el avión se preparaba para despegar, Naya estaba en la pista junto al almirante Bond, observando cómo subían los supervivientes. Una vez que ese avión despegue, no hay vuelta atrás, dijo Bond en voz baja. El gobierno lo llamará traición. Ya lo han llamado así, respondió Naya. Al menos de esta forma se contará la verdad. Un sub negro chirrió al frenar en la entrada del aeródromo. Naya se tensó, buscando instintivamente un arma que no llevaba. Pero fue Camille quien salió del vehículo, corriendo hacia ellos. «Vienen», dijo sin aliento. «Equipo táctico de la OIS. A 10 minutos. Alguien filtró nuestra ubicación». Bond se volvió hacia el piloto. «Enciendan los motores y despeguen ya con estas personas». Mientras los motores del avión tronaban, otro vehículo se acercó, esta vez con paso deliberado más que con urgencia. Al detenerse, la puerta trasera se abrió para revelar al senador Williams. «Esto es inesperado», comentó Bond cuando el senador se acercó solo. Williams parecía demacrado. Su habitual aspecto pulido había desaparecido. «Quiero hablar», dijo el senador. «Sin grabaciones ni testigos. Todo lo que tenga que decir puede decirlo delante de la comandante Briggs y de la agente Harris», respondió Bond con frialdad. El senador asintió, fatigado. «De acuerdo. Estoy aquí para ofrecer un trato. Se archivará la investigación sobre Black River. La comandante Briggs recibirá un indulto completo, su absolución pública y un reconocimiento honorable por su servicio. A cambio, todas las pruebas sobre el proyecto hecho permanecerán clasificadas. Los supervivientes recibirán una compensación generosa, pero firmarán acuerdos de confidencialidad. Y ustedes quedarán limpios. Funcionarios que autorizan torturas en violación directa de las leyes, que juraron defender, no se tapan con dinero y medallas», añadió Naya, con voz tensa por la ira. «Es política, comandante», replicó Williams con dureza. «Nadie obtiene todo lo que quiere. Esto no es política, senador. Es justicia». Naya dio un paso al frente, su presencia imponente pese a la disparidad de sus cargos. A esas personas las trataron como ratas de laboratorio. No se barre eso bajo la alfombra. El rostro de Williams se endureció. «Están cometiendo un error. Hay jugadores más poderosos de los que ustedes saben. Jamás enfrentarán consecuencias. Acepten el trato. Es lo mejor que obtendrán». El zumbido de las hélices de un helicóptero cortó el aire. Refuerzos de la OIS llegando antes de lo previsto. «Es hora de elegir, almirante», presionó el senador, mirando al helicóptero que se aproximaba. Bond miró a Naya, luego al avión que ya rodaba hacia la pista. «Creo que nosotros ya hemos decidido, senador. Le sugiero que decida si quiere estar al lado correcto de la historia». Mientras el helicóptero descendía ya, y a lo lejos se oyó el estruendo de sirenas mientras vehículos se acercaban a las puertas del aeródromo. «No. Hora de discutir», dijo Camille, arrastrándolos hacia su suba. Plan B. Mientras se alejaban a toda velocidad de la pista, el jet fletado despegó, virando bruscamente antes de esfumarse entre las nubes. 17 testigos ya estaban a salvo, rumbo a protección internacional. En el SUV, Naya volvió la vista hacia el helicóptero que aterrizaba tras ellos. «Nos seguirán». «Ese es el plan», respondió Camila con una sonrisa sombría. «Somos señuelos. Mientras nos persiguen, la verdadera historia se difunde en todo el mundo». Le pasó el teléfono a Naya, mostrándole una transmisión en vivo que acababa de comenzar. En pantalla, Ellie Chen, pálido pero vivo en su cama de hospital, hablaba directamente a cámara, presentando las pruebas que había extraído de los servidores de OIS. Al mismo tiempo, en todas las grandes cadenas de noticias,
se emitía completa la entrevista de Camille, junto con documentos seleccionados de los archivos del protocolo fantasma. El hashtag #ShoWeUnashotDark se convirtió en tendencia global, y en el Pleno de la Asamblea General de la ONU se convocó una sesión de emergencia para abordar las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de agencias de inteligencia de IE. El mundo estaba mirando, y la verdad, enterrada durante tanto tiempo, por fin salía a la luz. La sala de audiencias de la ONU guardó silencio cuando Naya Briggs se acercó al estrado. Habían pasado 2 semanas desde su dramática huida del aeródromo, 2 semanas de indignación internacional, investigaciones en el Congreso y la reestructuración más profunda de la comunidad de inteligencia en décadas. Ahora con su uniforme de gala de la Marina, con las cintas y medallas reluciendo bajo las luces, Naya se plantó frente a los representantes de todas las naciones, dispuesta a dar un testimonio que cambiaría la historia. Teniente Naya miró a la asamblea con la mirada firme e inquebrantable. Cuando habló, su voz llenó cada rincón de la cámara sin necesidad de amplificación. Mi silencio no está en venta, comenzó. La verdad tiene nombres y rostros. Yo los llevo todos conmigo. Durante la siguiente hora describió los horrores del proyecto ECHO, los experimentos realizados en sujetos no voluntarios, el encubrimiento posterior y la eliminación sistemática de testigos. Dio nombres, fechas y se refirió a documentos ya distribuidos entre los miembros de la comisión. Estas no son violaciones abstractas del derecho internacional, concluyó. Son crímenes contra seres humanos. Hombres, mujeres y niños cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fueron considerados prescindibles en la búsqueda de armas que violan todos los estándares éticos que decimos defender. Cuando empezaron las preguntas, un representante de Rusia inquirió con dureza. Teniente comandante, ¿le preocupa ser acusada de traición por revelar estas operaciones? Naya le devolvió la mirada. Juré apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como domésticos. Ese juramento no tiene excepciones para personas poderosas que cometen actos ilegales. El verdadero patriotismo no es lealtad ciega, es exigir a tu país lo mejor de sí mismo, especialmente cuando se queda corto. Su declaración conmovió especialmente a la comunidad internacional. Asumo la responsabilidad de no haber descubierto estos programas antes, afirmó Bond. La cadena de mando falló, la supervisión falló, y en esa falla traicionamos no solo el derecho internacional, sino también nuestros propios valores como nación. De regreso en Washington, las repercusiones fueron sísmicas. El director Kessler fue detenido al intentar huir del país. El senador Williams renunció en desgracia, aunque su declaración final insinuó ominosamente que aún hay actores más poderosos en las sombras. Los activos de Black River Consulting fueron congelados mientras se abrían múltiples investigaciones. Lawrence Pierce y varios ejecutivos enfrentaron cargos penales por su papel en el proyecto ECHO y otras operaciones de Blacksite. En una ceremonia que recibió considerablemente menos publicidad que el arresto de Naya, Camille Harris fue nombrada directora de una nueva fuerza de supervisión independiente encargada de investigar abusos dentro de la comunidad de inteligencia. Su primer acto oficial fue asegurar la liberación de su hermano de la custodia federal. El almirante Bond, cuya salud había ido empeorando tras décadas de servicio y el estrés de los recientes acontecimientos, presentó su solicitud de retiro. En su modesta ceremonia de despedida, se aseguró de invitar a jóvenes desfavorecidos interesados en el servicio militar, la primera promoción de lo que se convertiría en el programa de mentoría Bond para futuros líderes. Rhys Dalton, el SEAL que había traicionado al equipo de NIA, fue condenado a 20 años de prisión federal por su participación en las muertes ocasionadas durante la operación Vidrio Daga. Antes de ser llevado, pidió hablar brevemente con Naya. No espero. Todos vivimos con nuestras decisiones, Dalton. Haz que estos años que te quedan valgan la pena. Cuando la atención global sobre el escándalo comenzó a desvanecerse, Nia se encontró en una encrucijada. Le ofrecieron desde contratos editoriales hasta nombramientos políticos, todos los cuales rechazó. En cambio, solicitó el traslado para entrenar a la próxima generación de personal de operaciones especiales, con un enfoque específico en la toma de decisiones éticas en el campo. Una mañana, mientras revisaba la montaña de correspondencia acumulada, Naya encontró una carta sin remite. En su interior había un dibujo infantil de una mujer con uniforme,
erguida entre las nubes. La nota, mi maestra preguntó quién era mi heroína, y yo dije que tú. Gracias a ti, quiero ser valiente también. Gracias por salvarme. Naya se quedó inmóvil, con la carta entre las manos temblorosas, mientras las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente brotaban libremente. Semanas después, se encontraba en el Cementerio Nacional de Arlington, rindiendo homenaje a los compañeros caídos. Las hojas otoñales flotaban a su alrededor, mientras colocaba una pequeña piedra sobre cada lápida. Una antigua tradición de los SEAL. Naya se giró y encontró a Camille Harris, abrigada contra el frío de octubre. A veces escuchan mejor que los vivos. No lo sé, respondió Camille con una pequeña sonrisa. Los vivos me han tenido bastante ocupada. Se unió a Naya mientras caminaban entre las filas de marcadores blancos. La comisión de supervisión está avanzando. Hemos identificado 3 operaciones más en sitios clandestinos. Las han cerrado todas. Bien, dijo Naya sencillamente. Y la Comisión de la ONU ha recomendado protocolos internacionales para evitar que programas similares operen en cualquier parte del mundo. Lo están llamando Protocolo Briggs. Naya sacudió la cabeza. No necesito que mi nombre esté en nada. Ya es demasiado tarde. Ya está en el borrador de la resolución. Caminaron en silencio agradable durante un rato, antes de que Camille volvieran a hablar. El presidente, porque la semana, el aplauso que la recibió fue atronador, pero ella alzó una mano pidiendo silencio. Hace 2 años, comenzó, me enfrenté a una elección imposible. Obedecer órdenes o seguir la voz de mi conciencia. Servimos para proteger, no para ocultar. La verdad es nuestra arma más poderosa. Y cuando olvidamos eso, cuando creemos que todo, incluso los actos más oscuros, puede justificarse en nombre de la seguridad nacional, nos convertimos en aquello contra lo que decimos luchar. Al concluir sus palabras y disponerse a presentar al presidente, Nia reconoció rostros familiares en la audiencia. Los supervivientes del proyecto ECHO, sanos y recuperados tras 2 años de tratamiento. El almirante Vaughn, observando con orgullo, silencioso. Camille Harris, cuya valentía había igualado la suya, y Farid Nasser, ahora defensor de refugiados. Juntos habían descubierto la verdad. Juntos habían hecho rendir cuentas a los poderosos. Y juntos habían demostrado que, incluso en las circunstancias más oscuras, la integridad puede prevalecer sobre la injusticia. La teniente comandante Nia Briggs, antes encadenada en una sala de tribunal, estaba ahora libre ante el mundo. No como acusada, sino como voz de los que no tenían voz. No como prisionera, sino como guerrera de la verdad. No derrotada, sino desencadenada. Cuando nuestro propio gobierno traiciona sus valores más elevados, ¿tendrías el valor de levantarte sola por la verdad, incluso a costa de todo? Dale like, suscríbete y acompáñanos la próxima semana para otra historia poderosa de aquellos que se atrevieron a desafiar a los poderosos.